Hey, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a reseñar y aprovechando que ya pasó Agua debajo del puente, una película que posiblemente era de las más esperadas de este año, sobre todo para los mainstream. El Exorcista Creyentes, creo que es una película que hay que analizar un poco, más que hacer una reseña, vamos a revisar qué fue lo que sucedió y por qué fue un fracaso total. Entonces veamos algunas imágenes y les cuento de qué va esta película y qué fue lo que pasó. Are you looking for Reagan? Are you looking for Reagan? El Exorcista Creyentes es la última incorporación, como lo diría la franquicia de Scream, la recuela del Exorcista de 1973, la famosa película que pues catapultó a las películas sobre exorcismos y posesiones a un nivel ya hoy en día intolerables. Entonces, a pesar de que es una franquicia maltratada por la industria del cine, tenemos la primera película que salió en 1973 y a partir de eso se han creado secuelas, se han creado series, se han creado películas directas a home video, directas a televisión, que han sido totalmente desastrosas. Creo que es de rescatar un poco la serie corta que hicieron del Exorcista. Sin embargo, esta última película pues llega a tratar de hacer como una secuela borrando, haciendo un borrón y cuenta nueva de todas estas secuelas que se habían hecho. Y pues desafortunadamente o afortunadamente para nosotros los fanáticos del terror fracasó totalmente. Y creo que hay que empezar haciendo un contexto. Obviamente 50 años después de la gran película que fue El Exorcista, que para muchos es la película más terrorífica de todos los tiempos. Yo creo que no es la de todos los tiempos, sino la de un momento exacto en la historia de la humanidad. Y pues a partir de eso la película o David Gordon Green busca generar como un cierto tipo de nostalgia y esta película depende mucho de la nostalgia para poder conectar con la audiencia y es ahí en donde comete el primer error. Creo que los remakes y las recuelas tienen que mirar dos factores externos para poder saber si es pertinente o no sacar un nuevo producto de una franquicia. El primer factor es el tiempo. Obviamente El Exorcista ya han pasado muchos años desde la primera película. Sin embargo, creo que la saturación de películas que tenemos ahorita sobre posesiones y exorcismos es casi que absurda. Entonces, una nueva película de exorcismos y una nueva película de posesiones, tal vez para las productoras y tal vez para Blumhouse, creo que iba a ser una gran idea, pero pues no se dieron cuenta que están compitiendo con muchísimas películas que son malísimas y que tocan el mismo tema y de la misma forma. El segundo factor que hay que mirar es cómo la sociedad ha avanzado. Obviamente también Blumhouse vio que es una gran oportunidad para ver el tema de los exorcismos y la religión contrastada con la tecnología. Y eso es algo que intenta hacer esta película, pero lo hace de una manera tan superficial y tan metida con calzador que creo que se siente totalmente artificial. Creo que se siente como el afán por los escritores y por Blumhouse por crear una película que se acomode un poco a los estándares actuales. Entonces, si bien una franquicia puede tener una secuela y un remake, ya lo hemos visto con un David Gordon Green saliendo de esta trilogía que para muchos es posiblemente la mejor trilogía de Halloween. Para mí creo que son películas del montón, películas de relleno. Sin embargo, creo que hay franquicias que valen la pena revivirlas después de un cierto tiempo y pues también aprovechar y entiendo muy bien que las franquicias y pues las productoras necesitan ganar dinero sin invertir mucho. Invertir en una nueva idea tal vez es más arriesgado que tener una franquicia produciendo dinero. Además de ese contexto general en donde se produce esta nueva película, también está el contexto del director, que si bien para muchos también es un buen director, creo que es un director más de sacar productos rápidos, facilones y que gasten dinero y produzcan dinero en la pantalla.
Creo que David Gordon Green no es el mejor director del género del terror moderno. Está lejos de ser uno de los mejores y creo que ese fue uno de los grandes errores que tuvo Blumhouse al escogerlo. Obviamente su hoja de vida con esta trilogía de Halloween pues está embellecida por los billetes, pero como director es muy mediocre y se vio en esta película. Se vio que no puede con una historia sencilla, se vio que tiene que estar constantemente metiéndose en los clichés y metiéndose como en los tropos modernos de las películas de exorcistas. Pues desafortunadamente para la franquicia se ve manchado con otra película desastrosa a cargo de un director que creo que nadie le tenía fe. Por otro lado, y creo que la razón con mayor peso de por qué esta película resultó ser un fracaso es su historia, su guión, su adaptación, que habla sobre la historia de Victor Fielding, un padre que se queda sin su esposa y tiene que hacerse cargo de su hija. Vemos un flashback o la película casi que copia la estructura del exorcista, iniciando con una parte en otro lugar del planeta. En este caso, pues ya no vamos a países del Medio Oriente, sino exactamente a Haití. Y tratamos de conectar un poco la cultura haitiana con las posesiones y la religión, que es muy artificial, es muy forzado. Creo que tratar de copiar estructura por estructura del exorcista, hoy en día ya hay muchas películas que lo han hecho y la sobresaturación de películas sobre posesiones han demostrado que esta estructura no da para más. Y esta película lo vuelve a hacer, vuelve a apostar por la misma estructura y pues desafortunadamente se siente muy vacía en la pantalla. La película avanza y cuando Ángela, la hija de Víctor, se pierden con su amiga durante 3 días, pues se siente que estamos acelerando y estamos justificando una posesión con un conejo salido de la chistera. Y la película trata de justificar constantemente porque en este caso son dos. Me imagino que los guionistas dirán, si la primera tuvo una posesión, pues la segunda que tenga dos. Y pues es mucho mejor tener dos posesiones que una. Pero no. Y esta es otra de las razones por las cuales la película fracasa muchísimo. El meter dos personajes y que Víctor, el personaje principal, esté constantemente decidiendo si salvar a su hija o salvar a una niña desconocida, pues como que no conecta muy bien con el objetivo de un exorcismo y sobre todo con el objetivo que tenía el escritor del exorcista William Peter Blatty, que lo llevó a la pantalla siendo el escritor, el guionista de su propia obra, y William Friedkin, que lo llevó a la pantalla de una manera magistral. Ahí es en donde se ve que cada detalle, cada profundidad que tenía el libro fue llevada a la pantalla. Obviamente se tiene que adaptar una obra y se tiene que hacer para un diferente formato, pero se notaba que era el dueño, el creador de la obra llevándola hacia otro lugar. Y en este caso se desvirtúa totalmente la filosofía del exorcista, convirtiendo a los exorcismos y a la religión como en un circo, como algo que hay que criticar porque es lo de moda. Y ahí también fracasa mucho la película. Otro tema que envuelve al fracaso de esta película es que muchos ven enfrentar la religión con la modernidad como algo innovador y pues están muy lejos de eso. La película de hace 50 años, la de 1973, justo hacía eso. Era de las primeras, o bueno, de las primeras conocidas en lograr enfrentar la ciencia con las creencias religiosas. Y eso era lo interesante del exorcista. eh, Doblar tanto la vara y hacer pensar tanto a las personas de que tanto una posesión o un exorcismo es científicamente estudiable o que tanto la religión debería meter las manos en algo que se supone que es clínico. Es ahí en donde el exorcista es un hito en la historia de la humanidad. Pero esta película pues
vuelve a hacer lo mismo y para muchos, lo repito, parece ser innovador, pero pues si miramos atrás es una idea reciclada y reusada constantemente en las películas de posesiones. A nivel de historia es un bodrio total. A nivel de dramatización creo que es una película que se esfuerza mucho en mostrar este drama familiar y la búsqueda de las niñas y cómo las dos familias tratan de buscar a la niña y cómo los blancos eh, tienen su punto de vista contrario a los personajes principales y bla. Eso es totalmente cansino de ver en la pantalla. Obviamente otra de las razones por las cuales esta película fracasó es querer meter a la fuerza estas nuevas agendas sociopolíticas en donde eh, una comunidad pequeña es segregada y tiene que verse como los héroes ahora y otras comunidades son los enemigos y todo este cuento de meter a la fuerza el tema de Haití y el tema de las minorías es algo que hace fracasar a una película hoy en día. Ya la gente está mamada de que le repitan y de que vaya a ver una película y le estén constantemente educando y le estén constantemente como metiendo en la cabeza a la fuerza esta idea. Eso es demasiado agotador. Por más que uno quiera y por más que estén o no de acuerdo, es demasiado agotador. Obviamente entiendo la dinámica del cine moderno, del cine de hoy en día, y es que tan solo con ver que los Óscares piden un mínimo de inclusión en las películas para poder participar, ya con eso sabemos para dónde va el río. Y pues obviamente esta película tiene que meter a la fuerza estos discursos y tiene que meter toda la fuerza para poder tener como afinidad con ciertos grupos políticos y también pues tener financiación de estas compañías que constantemente están pensando más en el dinero que pues en generar historias. Entonces comprendo muy bien eso, pero creo que a veces es demasiado obvio en la pantalla y eso es lo que molesta más que las productoras y los directores y los escritores, todo el mundo que está detrás de una película trate de estúpidos a la audiencia. Creo que es algo difícil de masticar y creo que es algo que yo definitivamente no lo aguanto en la pantalla. Obviamente esta película nos tiene que meter la nostalgia por donde no nos quepa y con la incorporación de Chris McNeil creo que lo hace un poco forzado. También este personaje tiene un momento en la película en donde se nota que los guionistas metieron a la fuerza un diálogo feminista en donde ella dice que pues no la dejaron entrar al exorcismo de su hija porque el sistema es un patriarcado opresor y bla. Desconociendo un poco la historia, desconociendo un poco el por qué en realidad en la película de 1973 no la dejaron entrar. Y es el hecho de que primero no tiene experiencia en un exorcismo. Segundo, podría ser un bache o podría ser una incomodidad para el padre Carras para realizar el exorcismo. Tercero, el demonio que tenía dentro Regan podía haber jugado con su mentalidad, podía haberla manipulado para que hiciera algo. Y tercero, ya vimos que se tornó pesado el ambiente, enfrió el cuarto, mejor dicho, era un lugar hostil que pues una señora que nunca ha tenido experiencia dentro de esa ficción, nunca ha tenido esa experiencia de estar frente a un demonio, pues obviamente se iba a morir o iba a terminar también poseída. Entonces si lo pensamos, esa línea del diálogo de la película estaba fuera de lugar y también me sorprende que una actriz se preste para eso habiendo leído el primer guión de la primera película. Entonces no sé si les gana esta mente idiotizada sobre la razón o qué es lo que sucede con estos actores de Hollywood. En conclusión, El Exorcista Creyentes termina siendo más basura para la audiencia
Para las personas que lo vieron, lamentablemente perdieron su dinero y perdieron el tiempo viendo una película tan mala. Creo que hay veces que debemos dejar el fanatismo a un lado y ver las películas con ojos un poco más críticos para que no nos estén metiendo los dedos a la boca constantemente las productoras. Déjenme en sus comentarios qué tal les pareció esta película, si están de acuerdo, si la disfrutaron de inicio a fin, si les pareció una gran obra del cine moderno. Obviamente no iban a hacer una película igual porque era un contexto diferente, eran personas diferentes y la humanidad estaba pasando por algo diferente. Hoy en día es un poco más difícil hacer una película de exorcistas por todas las películas que se han hecho, pero déjenme en los comentarios, los estaré leyendo a cada uno de ustedes. En las redes sociales también los espero para entablar una charla alrededor de estos temas. Y muchísimas gracias por ver este video. No olviden suscribirse y activar la campana para que YouTube les avise cuando subo un nuevo video. Si tienen algún amigo o alguna amiga que les guste el género del terror, que les guste el exorcista, compártales este video. Sé que les va a gustar mucho el contenido que ya hay en este canal y muchísimas gracias por llegar hasta aquí. No olviden que estamos celebrando el mes de octubre con algunas recomendaciones de películas, entonces los espero en los shorts. Y nada, muchísimas gracias. Sin más que decir, mi nombre es Andrés Quintana, esto es Fobófilo y nos vemos en la oscuridad.